establecer la debida comunicación. Señora secretaria, por favor, informe las partes y la gente convocada a la audiencia. Sí, señor presidente, se encuentran presentes en la sala la doctora Gabriela Sosti, la fiscal auxiliar, por las querellas el doctor Pablo Yonto, el doctor Rafael Horacio Flores, el doctor Cironi Charico, los doctores Maximiliano Chichizola y Yanina Soledad Michelena. Se encuentran también presentes los imputados, los defensores, el doctor Botindari, el doctor Corigliano y el defensor oficial, el doctor Sevillano. En cuanto a los testigos. En cuanto a los testigos, sí. De los citados para el día de hoy, solamente ha comparecido el testigo Gonzalo Leonidas Chávez. Muchas gracias, señora secretaria. Doctor, ¿tiene algún inconveniente de comenzar la audiencia sin la conexión con Tucumán y Mar del Plata? Necesito primero contactarme telefónicamente con ellos. No es una cuestión que la pueda resolver este defensor sin el consentimiento de mis asistidos, el cual, si me dan 10 minutos... Se lo bien, hacemos un cuarto intermedio, sí, entonces de 10 minutos a efectos de que pueda comunicarse. Gracias. De cualquier manera, desde luego, ya adelanto que voy a pedir la dispensa de mis asistidos que acaban de ingresar a la sala, para luego completar con lo que pueda llegar a decir en función de eso, que calculo que va a ser lo mismo, pero formalmente debo cumplir con la tarea de comunicarme. Gracias, señor presidente. Bien. Sí. Bien, entonces los dispensamos a los señores que están presentes y hacemos el cuarto intermedio inmediatamente después, así usted se comunica y nos da el... Bien, gracias. Señores, están dispensados. Buen día. No, que la gente no. Buen día. Buen día. Buen día. Nos quedamos así. No, por eso. Lo que pasa es que la problemática que el tipo no puede decir. Sí, no lo va a decir, va a quebrar el silencio. Cuidate. Señor Chávez, discúlpenos, pero vino todo hoy muy como, se ve que seguimos pegados al fin de semana. Y algunos parece que sí. Bueno, él no se acostó de noche. Sí, claro, sí. Mirá que quería arrancar temprano, boludo. Yo a las 9 acá en la puerta, me quedé charlando con una amiga por teléfono. ¿Una amiga? Una amiga. Una amiga que viaja por el mundo. Jorge. En Tucumán están con un problema de IP, acabo de comunicarme, lo mismo que
Mar del Plata, y sí, formalmente también ya solicitan la dispensa del tribunal para poder regresar a sus domicilios. Bien, los dispensamos y podemos continuar entonces. Sí, gracias, señor presidente. Bien. Bueno, ahora sí entonces damos comienzo una vez más a la audiencia prevista para el día de la fecha. Señor Chávez, buen día. Ahora sí. Le cuento, este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Lo hemos convocado en la causa 3622-3623 para que declare como testigo, sí, habida cuenta que fue solicitado por una de las querellas. El hecho de prestar declaración testimonial lo impone a usted de manifestarse con la verdad. Si no lo hace, incurre en el delito de falso testimonio que tiene penas privativas de libertad que alcanzan los 10 años. Técnicamente, el falso testimonio es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad, aunque sea una parte de ella, ¿sí? ¿Usted jura o promete decir la verdad? Bien. ¿Nos podría decir, por favor, su nombre completo? Gonzalo Leonidas Chávez. Bien. Señor Chávez, ¿aportó cuando llegó los datos por secretaría? ¿Le preguntaron sus datos personales? Conoce. Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Luis Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. ¿Usted conoce a alguno de ellos? Bien. ¿Usted tiene algún interés especial en el resultado de la causa? Bien. En la búsqueda esa de la justicia que usted manifiesta, ¿hay algún elemento, alguna circunstancia que usted le impida manifestarse con la verdad? No. Bien. Le cuento la mecánica. Lo primero que necesito es que todo el tiempo me hable al micrófono, porque la audiencia se graba. Eso mismo, usted puede manejar el micrófono. El micrófono está para servirle a usted, no al revés. La mecánica será la siguiente: las querellas empezarán haciéndole preguntas, luego los defensores, eventualmente nosotros para ordenar su declaración. Si se produjera alguna discusión, alguna disputa entre las partes, usted no participe, que nosotros vamos a encaminar todo de vuelta, ¿sí? Bien, el doctor Yonto, había sido solicitado por usted el testigo, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buen día, Gonzalo. Gracias por venir a dar tu testimonio. Queríamos que primero le cuentes al tribunal si vos tuviste alguna militancia política y sindical en los años 60 y 70, brevemente, tu ubicación, y después qué relación tuviste con los militantes que participaron de la contraofensiva y dónde estabas vos en los años 78 y 79. Bueno, voy a pedir permiso para... Tengo una ayuda a memoria porque... Sí, no hay problema. Tengo muchas fechas y nombres que no recuerdo. Mi nombre es Gonzalo Leonidas Chávez. Yo nací el 14 de agosto de 1939. Tengo 80 años. En 1963 ingresé a la Juventud Peronista de La Plata y fui miembro de la mesa de conducción. En el año 1964 ingresé a la Empresa Nacional de Teléfono como revisador guardahilo y ahí comenzó mi actividad gremial. Fui delegado y también miembro de la comisión interna del sector. A fines de 1972, la Juventud Peronista de La Plata, en una asamblea pública, por unanimidad, resolvió incorporarse a la organización Montoneros. En 1973, cuando se creó la Juventud Trabajadora Peronista, fui miembro de su conducción nacional. El 8 de agosto de 1974, en un raíz de muerte, la organización paramilitar AAA mató a 5 compañeros en la ciudad de La Plata. Ennio Pierini, dirigente petrolero, Luis Macor, estudiante recién recibido de periodista, y a mi padre Horacio Irineo Chávez, y su oficial mayor del ejército, retiro efectivo, y secretario general del Partido Justicialista de La Plata. Y a mi hermano Rolando Horacio, que era técnico mecánico. La AAA también me fue a buscar a mi casa
en Los Hornos. Yo me había mudado hace unos meses antes, así que zafé en esa oportunidad. Horacio Chávez, que es mi padre, participó de la toma del Regimiento 7 de La Plata el 9 de junio de 1956, bajo las órdenes del teniente coronel Lorenzo Cogorno. Fue condenado a fusilamiento, pero una orden de último momento paró los fusilamientos y salvó su vida. Estuvo preso en el penal de Olmos primero, después en el penal militar de Magdalena, después estuvo preso en Devoto, estuvo preso en Caseros, en la Penitenciaría Nacional de Las Heras, y en Río Gallegos y en Rawson. Después de la muerte de mi hermano y de mi padre, viví en la clandestinidad 10 años, hasta que llegó la democracia en el 83. En marzo de 1977, junto a mi compañera y mis 2 hijos, nos fuimos del país, camino del exilio. Primero estuvimos en Roma y después nos asentamos en Madrid. Participé de la conferencia de Roma del 22 de abril de 1977, donde se lanzó el movimiento peronista montonero. Estando en la ciudad de Madrid, se formó el bloque sindical del peronismo montonero. Ahí me volví a encontrar con Armando Croato, que lo conocía de la militancia sindical. Yo en un tiempo estuve militando en la ciudad de Quilmes, él estaba en Avellaneda, y conocí a José Dalmazo López y Aldo Morán, los 3 integrantes del bloque sindical del peronismo montonero. Con ellos realizamos una intensa tarea de denuncia ante las organizaciones internacionales de trabajo y estuvimos en la OIT en los años 77, 78, 79, 80 y 81, denunciando frente al Comité de Libertad Sindical y pidiendo la libertad de los dirigentes sindicales presos y la aparición con vida de los desaparecidos y el levantamiento de las intervenciones de la CGT y todos los sindicatos. Estuvimos en el Congreso de UGT en Cataluña, estuvimos invitados oficialmente, estuvimos en el Congreso de la UGT argelina. En ese congreso habló José López. Estuvimos en el Congreso de Comisiones Obreras en Madrid. En ese congreso habló ante el auditorio Armando Croato, pidiendo solidaridad con la lucha del movimiento obrero. Y después estuvimos en la Central de Trabajadores Mexicanos, en la Confederación de Trabajadores Cubanos, en Colombia y en el Ecuador, también realizando una tarea de denuncia. Para esa oportunidad, en el año 79, durante la 65 conferencia de la OIT, entregamos un dossier firmado por el bloque sindical, donde por primera vez aparece una lista de dirigentes sindicales y delegados y activistas presos, muertos y desaparecidos, y una lista también de todos los sindicatos intervenidos y de la central sindical. Pedíamos en ese dossier el levantamiento de la intervención a las gremios y a la CGT, y fue ampliamente difundido. Yo traje una fotocopia del documento, lo voy a dejar para ustedes. El 12 de octubre de 1979, en una reunión realizada en la Asamblea Nacional Francesa, presidida por el legislador Bernardo Stasi, presidente de la Comisión
de la Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos, se presentaron 3 detenidas desaparecidas que habían estado en la ESMA y que fueron liberadas en el año 78. Ellas eran Ana María Martí, Alicia Milia de Pirles y Sara de Osatiski, quienes denunciaron que a mediados del año 1977, en oportunidad de realizarse la 63 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, viajó un grupo de tareas de la ESMA para asesinar a Gonzalo Chávez. En el mes de septiembre de 1978 viajó otro grupo operativo a cargo del teniente de navío Miguel Ángel Benassi a España con intención de asesinar a Armando Croato. Estas fueron declaraciones de las mujeres liberadas de la ESMA. Tengo que decir que en la Argentina hubo una resistencia sindical activa que se manifestó al otro día del golpe militar. Parece una obviedad esto, pero no es así. O sea, tengo que contar. La lucha sindical se desarrolló en 2 andariveles. Uno semi-legal, porque estaban todos los sindicatos intervenidos de la CGT, estaba prohibida la actividad sindical, y otro clandestino, ¿sí? A nosotros nos tocó la parte clandestina porque estábamos perseguidos en el país y en el exterior. Vivimos clandestinos en la Argentina y clandestinos en el exterior, porque nos buscaban para matarnos, y no es una metáfora esto, nos buscaban para matarnos en el exterior, ¿sí? Hubo varios intentos. Uno de los primeros conflictos de envergadura fue el conflicto de Luz y Fuerza, que le costó la vida al dirigente Oscar Smith, secuestrado el 11 de febrero de 1977. ¿Sí? Según investigaciones realizadas por nosotros, por el bloque sindical del peronismo montonero, en el año 76 hubo 89 conflictos que movilizaron 192.000 trabajadores. En el año 97 hubo 100 conflictos que movilizaron 515.000 trabajadores. En el 78, 40 conflictos que movilizaron 212.000 trabajadores. En el 79, que es el año de la huelga general, hubo 188 conflictos que movilizaron 1.800.000 trabajadores. Y en el año 80, 261 conflictos que movilizaron 362.000 trabajadores. Bien, no lo quiero cortar, pero me gustaría ir un poco más al núcleo nuestro del proceso, ¿no es cierto? Usted hizo referencia a que el señor Croato y el señor Morán estaban en el exterior. ¿Usted sabe de la vuelta de ellos al país? ¿Usted sabe qué es lo que pasó con Croato? ¿Qué es lo que pasó con Morán? No, sé de su vuelta al país, no tengo precisión de fechas ni días. Ellos vinieron para organizar la resistencia sindical y de Armando Croato, bueno, me enteré por compañeros de su intento de secuestro y su muerte. Y de Aldo Morán sé que está bien, soy amigo de él, lo he visto varias veces. Y ¿usted sabe si él de Europa venía a Argentina, iba a algún otro lugar? no, ellos de Europa vinieron para Argentina, creo que es así su viaje. Toda esa información, nosotros teníamos severas medidas de seguridad porque estábamos, bueno, en una situación poco favorable, ¿no? La represión tenía una lógica implacable y bueno, y la información no circulaba entre nosotros, estábamos compartimentados, ¿sí? Así que cada uno sabía lo que tenía que hacer y así nos manejábamos, bueno, y eso nos permitió hacer muchas cosas. Bien, doctor Gonzalo, contaste que estabas en Europa, que estabas en Madrid. La pregunta es si en qué momento, si es que primero si regresaste al país, segundo en qué momento y con qué tareas. Bueno, nosotros en el primer exilio nos instalamos en Madrid. A mediados de 1978 volvimos con mi familia, con mi compañera y
y mis hijos. Nos fuimos 4, volvimos 5, no sé qué pasó en el camino. Y volvimos clandestinos, ¿sí? Volvimos clandestinos, fuimos a Chile, entramos por Chile, fuimos al sur, cruzamos la frontera por Neuquén y nos establecimos en la zona sur del conurbano bonaerense. Ese era nuestro territorio de trabajo. Y ahí comenzamos un trabajo de organización. Nosotros vivimos clandestinos hasta principios del año 80 en la Argentina, toda la familia, y para esa fecha nos fuimos otra vez al exterior, ¿sí? Durante ese periodo de militancia acá en la Argentina, publicamos un boletín que se llamaba Confluencia Sindical. Yo traje copias para dejarlo y también participamos en muchos conflictos realizados en nuestra región. Teníamos importantes relaciones con las empresas más importantes de la zona sur del conurbano bonaerense. Sí. En Alpargatas traje una copia de un volante entregado para esa fecha y también otro volante que es una convocatoria a la marcha y el paro del 30 de marzo del 82. ¿Sí? Esa actividad que hicimos clandestina se continuó por otros compañeros. Yo me retiré y volvimos a la Argentina después de Malvinas. Ahí lo voy a parar un segundito. Usted ingresa en el 78. Sí. Reingresa en el 78. ¿Y cuándo se vuelve a ir? Principios del 80. ¿Sí? Pero en ese periodo salí 2 veces para participar de reuniones en el exterior y participar de las reuniones de la OIT en Ginebra, Suiza. ¿Sí? Gonzalo, de lo que supiste en ese momento con posterioridad, ¿sabés con qué tareas o con qué misión vino Armando Croatto y López? Sí, ellos eran dirigentes sindicales, vinieron con la misión de organizar la resistencia y de ayudar para los paros, las movilizaciones. Nosotros veíamos que a partir del golpe del 79 había un crecimiento de las luchas sindicales en el país muy importante y eso nos permitió ir creciendo. Nosotros con este trabajo clandestino que hicimos durante años, en la democracia recuperamos, el grupo nuestro, ¿no? Estoy hablando, del zona sur del conurbano, recuperamos 8 gremios en la democracia, ¿sí? Con un trabajo iniciado en la clandestinidad. O sea que tuvimos esa posibilidad. Otros nos la tuvieron, como el caso de Armando López, porque fueron asesinados, ¿sí? Esto daría para confirmar de que nuestra clase trabajadora tuvo una actitud de rebeldía frente al golpe militar, que fue uno de los factores principales en la vuelta de la democracia, cosa que no está reconocida, pero que las conducciones de los gremios, fundamentalmente el grupo de los 25 conducido por Saúl Ubaldini y la CGT de Brasil, fueron la cabeza de esta manifestación pública y semi-legal primero y legal después, legal de hecho, que posibilitaron la masificación de las luchas sindicales. Gonzalo, perdóneme, para no ir dispersándonos, eso que nos trajo para acompañarnos, el volante, ¿nos lo podría por favor facilitar? ¿Cómo no? Digo, para ir siguiendo un orden en el relato, ¿no es cierto? Estos son los boletines. Y esto nos lo deja, ¿no es cierto? Sí, entonces lo incorporamos, lo tenemos como parte integral de la declaración del señor. Bueno. Continúo, doctor, gracias. Gonzalo. Y tengo otro documento que es una copia de un texto de un cable de Telam
Sí, del año 79, donde informa, la agencia oficial informa las empresas que pararon el 27 de abril del 79. Bien, también lo tenemos como parte integral de la declaración. Sí, doctor, Sí. Dos cosas más, Gonzalo. Primero, ya que le entregaste al presidente del tribunal ese cable o nota de la agencia TELAM, que hace referencia, según decís vos, al paro nacional del 27 de abril del 79. En ese paro del 27 de abril, el movimiento que vos integrabas, el bloque sindical, ¿tuvo participación? Sí, nosotros impulsamos desde nuestro trabajo, que era dirigidos a las comisiones internas de empresas, la participación en el paro. Lo hicimos en La Plata, Berisso, Ensenada, lo hicimos en Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, y bueno, y el paro, según el grupo de los 25, pararon 1 millón de personas en todo el país. Según un estudio que hicimos nosotros, las cifras suben a 1,5 millones de trabajadores que participaron de ese paro, que tuvo repercusión en todo el país. ¿Vos en algún momento, cuando vuelven Armando Croatto y López, tuviste con alguno de ellos contacto, conversaste clandestinamente? No, yo tuve contactos con Carlón, con Pereira Rossi, ¿sí? Él era el responsable de la zona sur, ¿sí? Del lugar que... Y en esos contactos eran encuentros muy pocos, clandestinos, y donde intercambiábamos opiniones sobre lo que estaba aconteciendo y el avance de nuestro trabajo, ¿sí? Carlón era uno de los jefes montoneros que estaban en ese momento acá en la Argentina, un hombre excepcional. Disculpen que hable bien de él, ¿no? Pero es mi opinión, ¿no? Un hombre excepcional y bueno, que tenía una visión muy alentadora de lo que estaba pasando en el país, ¿sí? Así que las reuniones habíamos resuelto no encontrarnos más caminando por la calle, que era una costumbre, un método de encuentro, sino que nos encontramos como buenos vecinos en un bar de barrio tomando una ginebra en el estaño. Y ahí conversábamos, nosotros teníamos el aspecto de ser corredores de comercio, y en ese métier nos camuflábamos, ¿sí? Para poder estar en un lugar público hablando con todo el mundo, pero dentro de ese lenguaje hablar de las cosas nuestras. Estás hablando, para ubicar al tribunal, en el año 79 estos encuentros. Sí, 79, sí. ¿Y sabés si Carlón había venido como parte de la contraofensiva? Sí, él vino como parte de la contraofensiva, sí. ¿Y lo mismo con López y con Croatto? ¿Vinieron también? También. Bien. ¿Sabés si o conociste de alguno de ellos el sobrenombre, el apodo que tenían en la militancia? Bueno, a Pereira Rosa le decían Carlón, a López le decían la Chancha López, y a Armando Croatto, como era retacón, le decíamos Petete. Y lo último, así permito que las otras partes pregunten. ¿Sabés si en esta serie de denuncias que le entregaste al tribunal, el dossier, ya dijiste que Croatto estuvo en la OIT, pero en la elaboración de estos materiales, ¿participó Croatto, participó López? Bueno, sí, en la elaboración del dossier sí. En los otros materiales que eran de la zona sur no, ¿sí? Pero en el dossier participamos todos, porque lo terminamos de elaborar e imprimir en Madrid, eso, ¿sí? Y relacionado con esto, ¿ustedes públicamente firmaban esas documentaciones cuando las elaboraban en Europa? Sí. ¿Salían con los nombres y apellidos de ustedes? El dossier está firmado por todos los miembros del bloque.
Bien, por el momento cedo mi... no sé si quiere agregar algo, pero yo cedo mi turno. Tengo para entregar también otro volante y una foto de donde está la mayoría del bloque sindical, tomada en el año 78. La foto ya la entregó. En Ginebra, bueno. Y este es otro volante, ¿sí? Y ¿puede explicar de qué es este volante para que escuchen el volante las es un partes? volante convocando a la marcha sobre Plaza de Mayo del 30 de marzo de 1982, ¿sí? Bien. Es un volante mimeografiado, que era la posibilidad que teníamos de imprimir. Y tengo aquí si es pertinente esto, más información sobre los conflictos en la Argentina, ¿sí? En esa época. Sí, buenos días, Sí. Gonzalo. Estos dossiers elaborados en el exterior, la pregunta apunta, ¿cuáles eran las fuentes? ¿Cómo se nutrían de la información que tenían ustedes para elaborar? Las fuentes que había sobre los detenidos, los desaparecidos, no eran públicas, eran traídas por los compañeros que venían al exilio y otros que tenían la posibilidad de entrar y salir de la Argentina, ¿sí? ¿Sí? También son listas que circularon en otras organizaciones en Europa. En Europa se tenía más información que las personas que vivían en la Argentina sobre lo que estaba sucediendo en el país, ¿sí? Muy temprano se conoció la metodología de la desaparición, se conoció la cantidad de presos que había y bueno, la información circulaba, era más fluida, ¿sí? Usted mencionó que tenían reuniones, que el bloque sindical tenía reuniones con las organizaciones internacionales. Sí. ¿Qué repercusión había respecto de las denuncias que ustedes hacían? Bueno, en las organizaciones de trabajadores internacionales había plena conciencia de lo que estaba sucediendo en el país y recibimos mucha solidaridad, ¿sí? Tanto es así que fuimos invitados a hablar en sus congresos, ¿sí? En muchos países de Europa. Yo hice una gira por Gran Bretaña en el año 81, participando en asambleas en las principales ciudades de Gran Bretaña, tanto en Escocia como en Inglaterra y en Gales, y fue impactante, ¿no? La prensa del país también nos hacía público nuestras denuncias y las preguntas que recibíamos eran muy certeras, ¿no? O sea, no se entendía en Europa como un movimiento obrero intervenido, su central sindical, su sindicato, pudiera hacer huelga. No se entendía. Yo tampoco, nunca logré entenderlo eso, ¿no? ¿Cómo se puede convocar un paro nacional sin tener un solo diario a favor, sin tener una central sindical, sin tener un sindicato? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, son picardías parece que el día que el ministro de Trabajo, Jamil Reston, los convocó al grupo de los 25 para que levantaran el paro del 27 de abril, ellos fueron y no prometieron levantar el paro. Lo que hicieron es, antes de entrar a la sala del ministro, pasar por la sala de periodismo y anunciaron el paro. Eso tuvo una difusión nacional. Y después fueron y se retiraron y en la puerta los estaban esperando y los metieron presos, ¿sí? Algunos estuvieron hasta 6 meses presos en esa época, y que era Roberto García de Taxis, algunos de los nombres, ¿no? Digón de Tabaco, Marchese de Calzado y Raviti de Ferroviarios, todos miembros del grupo de los 25. ¿Qué era el grupo de los 25?
la dictadura militar había dejado 20 gremios sin intervenir, porque suponía que eran pequeños y no iban a causar problemas. Esos gremios los dividió en 5 grupos, ¿sí? En 4 grupos, perdón, que eran 20, ¿sí? Cada grupo estaba dirigido por un oficial de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Los coordinaba. Y ellos se armó otro grupo más de 5 de gremios intervenidos, y ahí se armó la comisión de los 25, ¿sí? O sea que el grupo de los 25 tuvo la inteligencia de trabajar sobre la agenda de los militares. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que acataban la agenda de los militares. Ellos no tenían posibilidades de imponer una agenda propia. Entonces tomaron la agenda de los militares y en esos resquicios de legalidad empezaron a crecer. Y así se organizaron, ¿sí? Eso en el movimiento obrero ya era histórico, eso se hizo en el 55, después de la intervención de la CGT se hizo lo mismo, ¿sí? Era una experiencia que venía de años. Y bueno, y ahí nació el grupo de los 25, que después va a ser conducido por Saúl Ubaldini, y después se va a transformar en la CGT de Brasil, que le realizó a la dictadura militar 8 paros nacionales y movilizaciones, ¿sí? Sí. Siempre a Saúl Ubaldini lo acusan de que le hizo 12 paros a la democracia. Lo que nadie dice que le hizo 8 paros a la dictadura militar, ¿no? Y ahí está. Esa es la historia. Y si nosotros estamos acá debatiendo y juzgando, es también fruto de esa lucha de los trabajadores y de la CGT de Brasil, que hicieron mucho por la vuelta a la democracia. Gonzalo, en línea con esta pregunta, usted mencionó un listado, que habían presentado un listado de trabajadores desaparecidos. Me imagino que no recordará el nombre, pero y en función de los porcentajes que maneja, ¿tiene idea qué porcentaje de la clase trabajadora figuraba en esa lista? ¿Qué cantidad de...? No tengo idea del porcentaje. Los porcentajes, no. Y otra pregunta con relación a las denuncias en los organismos internacionales. ¿Tuvo conocimiento si alguno de estos organismos hiciera algún reclamo a la dictadura en relación a estas...? Sí. Ellos cuando vinieron a Argentina, fue en el 78 creo, trajeron pedidos de libertad, pidieron a la dictadura el levantamiento de las intervenciones a los gremios, a la CGT, y la libertad de muchos dirigentes presos, ¿sí? No puedo precisar los nombres, pero hubo gestiones. No, está bien, con eso alcanza. Eso ayudó mucho para el trato dentro de las cárceles, con los dirigentes gremiales, ayudó, y porque ya era de público conocimiento, y bueno. Y después, cuando fueron saliendo en libertad vigilada o libertad condicional, el movimiento obrero de Europa y de América los recibió a muchos dirigentes. En relación al grupo sindical de montoneros que vinieron en la contraofensiva, usted mencionó a Croato y a López. ¿Hubo algún compañero más que...? Aldo Morán, que estaba en el... Aldo Morán, pero además de esos 3... No. Bien. Y mencionó también los compañeros de Zona Sur, sí, dentro del movimiento sindical. De militantes montoneros venidos en la contraofensiva de Zona Sur, más allá del bloque sindical, ¿recuerda a alguien más? No, tendría que sentarme a hacer memoria, no recuerdo otro. Está bien, bueno, por ahora no tengo más preguntas. Bien. Doctor Flores, doctor. Señor Chávez, su testimonio ha finalizado. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, doctora, por favor. Sí, le informo, señor presidente, que se encuentran ahora en la antesala la testigo Chicola, el testigo González y el testigo Villalba. Bien. Que han comparecido. Bien, ¿quién llegó primero? Ya le digo. ¿Todos juntos? No, todos juntos. Diferencias de minutos. Chicola, entonces. Chicola había pedido pasar primero. 2 minutos. Creo que tienen que pasárselo a la defensa.
Señora Chicola, buen día. Buen día. Perdón, antes de continuar, ¿las defensas tienen alguna objeción de que la documentación que acompañó al señor en su indagatoria sea parte de la misma? Bien. Buenos días, Buen formalmente. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. La hemos convocado a prestar declaración en la causa 3622-3623 en carácter de testigo, ¿sí? Su presencia ha sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal y las querellas. Como le digo, al ser convocada como testigo, usted tiene que declarar con la verdad, ¿sí? Que usted me va a manifestar según sus creencias religiosas y jura o promete decir la verdad. En el caso que no lo hiciera, puede incurrir en el delito de falso testimonio, que tiene penas privativas de libertad que alcanzan los 10 años de prisión. Técnicamente, el falso testimonio es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad, aunque sea una parte de ella. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí, juro. Bien. Señora, ¿nos podría dar, por favor, su nombre completo? Sí, Aida Gabriela Chicola. Señora Chicola, cuando usted llegó, ¿aportó sus datos personales? Sí. Bien. Sí. Yo le voy a nombrar una serie de personas y usted me va a decir si las conoce o no las conoce. Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Acheri, Luis Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. ¿Conoce alguno de ellos? Ninguno. Bien. Yo le tengo que hacer una pregunta de carácter formal, que es, ¿usted tiene algún interés en el resultado final de la causa? Solo la verdad, ¿no? Bien. Ninguno. En esa búsqueda de la verdad, ¿hay algún elemento, alguna circunstancia que usted le impida manifestarse con la verdad? No, ninguna. Bien. ¿Las partes están por satisfechas con los datos personales y las generales de la ley? Bien. Le cuento la mecánica. La declaración suya va a girar en torno al señor Silva, en función de que usted ha sido mencionada, con una suerte de vinculación a él. El procedimiento es el siguiente. El micrófono está para servirle a usted, es decir, que no tiene estatua encorvada, no, póngase cómoda, lo puede manejar para arriba, para abajo, más cerca, como le parezca mejor. Lo que sí le pido que me hable al micrófono porque esto se graba, ¿sí? Va a comenzar la señora fiscal haciéndole preguntas, después irán las querellas, las defensas y eventualmente nosotros le haremos alguna pregunta para orientar la línea, digamos, conductiva de lo que para nosotros es el objeto procesal. Si se produjera alguna discusión, no va a pasar, pero yo por las dudas la tengo que anticipar. Si se produjera alguna discusión entre las partes, usted manténgase al margen, nosotros haremos el debido acomodamiento, ¿sí? Muy bien. Bien. Doctora. Sí, gracias. Buenos días, Gabriela. Buenos días. Bueno, precisamente acaba de mencionar el presidente del tribunal que la idea de tu relato giraría en torno a tu vínculo, al conocimiento y al vínculo que tuviste con Juan Carlos Silva y lo que recordás sobre su desaparición, sobre su militancia. Te pediría que nos des un relato y yo en todo caso voy a hacerte preguntas puntuales. En la medida que puedas recordar fecha o por lo menos año, meses, tiempos, bueno, y a partir de eso te voy a hacer más preguntas. Bueno, lo que yo recuerdo, lo que yo puedo aportar es absolutamente doméstico y emocional, porque yo no militaba, nunca milité,
y no estaba de acuerdo, más aún con la militancia de Juan, con quien viví sus últimos meses de vida, ¿no? ¿Recordás el año de esos? Sí, a principios del 80. Y después como fecha de final tengo cerca de la exposición del libro de ese año, porque me acuerdo que fuimos ahí y él viajaba luego. Que fue que yo lo despedí a su partida y no lo vimos nunca más. ¿Qué más puedo decir? Durante ese tiempo que vos estuviste con él, sí. Más allá de no estar de acuerdo con su militancia, ¿qué supiste de la militancia de Juan? ¿Qué te contaba? Juan era un ser muy ordenado y muy metódico y muy callado también, conmigo por lo menos. Salía y me decía que para que yo, por supuesto que sabía lo que estaba haciendo, sabía que él era militante y que tenía alguna misión que no me contaba muy bien cuál era, pero vivíamos juntos y él se iba y no me decía dónde iba, me decía, bueno, vuelvo a las 5 y volvía a las 5, o esta noche no vengo, y se iba. O sea, muy pocos datos de los lugares a donde iba yo tenía. Uh-huh. Yo lo aceptaba así y él no me brindaba ninguna información. ¿Y vos vinculás esas idas con su militancia? Sí, totalmente, totalmente, porque era una situación rara. Yo soy muy trabajadora y para mí el trabajo es como muy importante. Yo me levantaba, él no trabajaba, por ejemplo, en esa época. O sea, en averiguar esas cosas, supe que era porque militaba, ¿no? No trabajaba y tenía dinero, por ejemplo. Igual, no es que tenía mucha plata, pero que se manejaba con dinero, con fondos propios. Bueno, eso, no es mucho más. Recordanos la organización en la que militaba Juan. Y Juan claramente era montonero. Uh-huh. ¿Él sabés si había estado afuera del país? Sé que había estado fuera del país. Me habló de un entrenamiento en el Líbano y sé que venía de España. Uh-huh. Pero ya te digo, eran como figuras como abstractas para mí. Uh-huh. ¿Te suena haber escuchado que él te haya referido o que supieras si esa vuelta y esa militancia en ese tiempo? Tenía una misión, sí, uh-huh. Que no, después hice conjeturas, pero no supe los detalles antes de esa misión. ¿Conjeturas como conjeturas cuando desapareció y cuando el hecho de la desaparición fue, bueno, muy puntual. Un día él programó un viaje, me dijo que se iba a ir a Brasil, que desde Brasil él no quería ni que le sacara fotos ni que o sea, hasta los llamados telefónicos eran como complicados, ¿no? Los llamados, o sea, yo me acuerdo que él se iba a llamar por teléfono a la esquina yo tenía teléfono en casa y él se iba a llamar por teléfono a la esquina de casa, un teléfono público. Bueno, cuando tuvimos esa convivencia breve y así, con ese código, él se levantaba muy temprano, hacía gimnasia en la terraza, así como un soldadito, muy temprano, y bueno, y estaba conmigo. Yo tenía y tengo aún un taller de cuadros y parecía un marquero más, o sea, aprendió a armar marcos y a cortar passepartout y a hacer esas cosas. Estaba como un empleado más. Yo en esa época tenía varios empleados. Y un día me dice que tiene que irse a Brasil y que de ahí me va a mandar un telegrama familiar. Me dice, no, ni te lo puedo decir, va a ser un telegrama que vos vas a recibir en 3 días. De esto sí me acuerdo bien. ¿Y qué va a decir el telegrama? Llegamos bien, o la tía está enferma. No te lo puedo decir. Bueno, eso iba a ser a los 3 días.
pero al día y medio yo estaba atendiendo mi negocio, que era muy paquete, con gente muy, me acuerdo que había 2 señoras muy elegantes, y entra un señor... Perdón, ¿dónde estaba el negocio? Cerviño, entre Salguero y Scalabrini Ortiz. Cerviño 3550, ya no existe ahí. Y él hablaba en el teléfono de Salguero y Cerviño, en ese momento era un bolichón de comida, ¿no? Se llamaba El Canal, y era muy concurrido porque estaba cerca de Canal 7, 11, no sé, un canal de televisión que hay por ahí. 9, sí. Bueno, al día y medio, o sea, viene un señor... Perdón, antes de eso, vos dijiste que lo despediste el día que él claro, se va. Sí, yo lo despedí. ¿De dónde salió? ¿Te acordás? En 11, en un micro de 11. Que iba directamente a Brasil el micro. Que me pidió que no lo mirara y que a mí me súper ponían nerviosa esas situaciones porque yo no era de su disciplina, digamos, pero lo acompañé y subió al micro sin mirarme. Y ¿iba solo? Iba solo, sí. Fue conmigo desde casa hasta ahí, con un muy económico hato de cosas, y se fue. Subió al micro, yo lo vi subir al micro. Al día y medio de ese evento, viene un señor que entra a mi taller, que estaba bastante, o sea, mal entrazado respecto de la gente que va a un taller de cuadros en ese lugar, no como si estuviera sin dormir, con barba de 2 días, bastante desprolijo, así, y me dice, sin esperar el lugar, me manda Juan Carlos Silva. Sí, puede esperar un minutito, le traigo esto, y me da una carta, un sobre rosa, escrito, un sobre de color rosa, de papel rosa, y el papel también era rosa. Y decía algo así, no encontré la fotocopia, tenía en algún momento la fotocopia guardada. Decía: negrita, te quiero mucho, dale el paquete que te dije que le dieras a mi hermano. Me había dejado un paquete, era una radio Spica envuelta, que dame el paquete que le ibas a dar a mi hermano, dáselo a este amigo mío, estoy bien, nos vemos pronto. Él me había dado la instrucción de que, en eso es lo único que lo seguí, digamos, me dijo: vos no le des a nadie este paquetito, lo vas a llevar a... Me dejó facilitada la dirección a la casa de los padres que vivían en el Chaco. Se lo tenía que dar al hermano. Yo ya había armado qué día iba a ir al Chaco y todo, o sea, sabía eso. ¿Te explicó para qué era ese paquetito? No, que tenía... No, que era muy importante y que se lo diera solamente al hermano. Una pregunta, perdón, mientras estuvo en ese tiempo con vos, ¿recordás, supiste si él había viajado a Chaco? En el tiempo que me parece que una vez fue, una sola vez fue. Me parece que sí. Cuando, a ver, ¿por dónde iba? En el momento en que entra esta persona al negocio. Yo tuve ahí ese paquetito que era una radio, y era una radio muy envuelta. Y cuando este señor entra, yo le digo: no tengo ningún paquetito, yo no tengo nada, no sé de qué me habla. Me dice: señora, y estaban estas mujeres ahí, yo lo voy a llevar de todas maneras, así que por favor démelo. Y bueno, a mí me dio mucho miedo, sabía que, dije: ¿qué será? ¿Será un explosivo? No sé, no se me ocurría qué era. Entonces le digo: espere un minuto. Estaba el local, había como un vano así de una puerta, y había un bañito, en un hall de distribución un baño, y arriba de la puerta del baño, en un estante, estaba ese paquetito, que yo había sido
absolutamente respetuosa y no lo había tocado. Cuando viene este señor, que me asusta mucho, porque me dice, yo de cualquier manera me lo voy a llevar, yo no vi nada fuera de la calle porque estaba ocupada, era una vidriera grande, un mostrador paralelo a la vidriera, y yo no veía nada para afuera, no sabía si este señor estaba solo. Entró solo y con los brazos pendiendo, no tenía ninguna actitud amenazante, pero sí me dijo, yo me lo voy a llevar de todas maneras. Entonces yo entro, le digo, espéreme un minuto, me voy a fijar, entro al baño y sí me fijo en el paquetito que parecía que era una radio espica, o sea, es chiquita, y en una partecita que pude abrir tenía solamente las gomitas de sellos, como un acopio de gomitas, y los sellos eran como de registros civiles. Es todo lo que puedo decir. La cerré de nuevo y se la llevé. Y el señor se fue. Este señor, vos dijiste que tenía un aspecto de mal entrasado, mal dormido. Sí. ¿Era una persona joven? Sí, ¿de qué edad? Nunca pude, en todos estos años de mi vida pude descular, permítaseme la palabra, de qué lado estaba este señor. Si era amigo o si era alguien que lo tenía o no era amigo, claramente. Si era de verdad lo mandaba el negro, o si lo habían descubierto el negro y el negro había dicho que vengan a buscar esa caja. O sea, que esta sería podría haber sido una persona que estaba secuestrada y que fue mandada por... Objeción, señor. Estoy tratando de justamente lo que está diciendo. Ya aclaró que no sabía de qué lado era. Pero como hizo una hipótesis, por eso quería avanzar. Y vos decís que él entró solo. Vos no viste o sea, no sabés cómo llegó a ese lugar. Bien. No, ya digo, tenía aspecto de no haber dormido, como de así estragado, ¿no? Aspecto desprolijo, o sea, como si hubiera dormido vestido, una cosa así, era un tipo... Cuando le entregó el paquete, ¿qué hizo? Gracias, y se fue y ya está. Lo agarró como con urgencia, se fue sin saludar, sin nada, así como torpemente. No tenía la misma conducta que tuvo al decirme, que parecía más refinado cuando me dijo yo lo voy a llevar de todas maneras, amenazante pero elegante, digamos. Agarró el paquete y se fue. Bien. Después de este episodio en el local, ¿recordás alguna situación vinculada con este paquete que se llevaron? Y sí, porque no sé si con ese paquete, pero sí con la situación. Primero que mi familia casi me mata, mis hermanos, mi mamá, todos. Yo era bastante más joven, claro, y como que me había metido en un lío. Y tuve meses, pero no puedo decir cuántos meses, la presencia de un auto que me preguntaron a mí los vecinos de un Falcon en la vereda de enfrente. Y era una casa que tenía terraza y a veces algunas noches tiraban piedras. Me pasó que yo vivía en esa casa, tenía el taller adelante y vivía en la parte de atrás. Bueno, me asustaba. Algo más, unas llamadas que tuve una vez para decirme el negro está en el Tigre, y yo en mi desesperación de no tener con quién compartir esto, le pregunto a un marquero, a un empleado mío grande, mayor, que le decíamos el Tata, que conocía la historia, lo que sabíamos de la historia. Le digo, Tata, me llamaron por teléfono y me dijeron que el negro está en el Tigre. No, mijita. Si yo tuviera la menor sospecha de que está, te acompaño, pero no vayas. Claramente me dijo, te van a limpiar a vos. No fui, me asusté y nunca fui al Tigre. Y bueno, nunca supe si estaba o no estaba en el Tigre el negro. Creo que ya no estaba más.
El Falcon este que decís que estuvo durante mucho tiempo, ¿era el mismo Falcon? Siempre era el mismo, por eso un portero me preguntó si yo tenía algo que ver con ese coche, porque quedó mucho tiempo ahí. ¿Y había gente adentro? Sí, había 2 personas casi siempre. Pero era una época muy diferente ahora, ¿no? No se cuestionaban esas situaciones, me parece. Yo no sé cómo el negro se animó a vivir ahí conmigo, porque al lado mismo había un militar que tenía custodio. Al lado. Yo estaba en el 3550 y había un militar en el 3560, ponele un terreno por medio. Y era una zona muy vigilada, para decirlo de alguna manera, ¿no? Con gente importante, gente que tenía custodios. A la vuelta vivía Fortabat, a la vuelta vivía Patricia Micchio, era una zona muy... Y le dije, ¿vos no tenés miedo de estar acá? Me dice, no, para nada, es el mejor lugar. Me mezclo entre esa gente y no corro menos peligro acá que si estuviera en una casa afuera. Gabriela, sé que tal vez no recuerdes la fecha exacta, pero aproximadamente el mes lo vinculaste a la exposición del libro, a la Feria del Libro, el momento en que lo vas a despedir. Me acuerdo lo de la Feria del Libro porque él se separó un poco de mí en la Feria del Libro y me dijo que iba a hacer algo, como vivía haciendo cosas. Bueno, yo me quedé y había ido a comprarme un libro que me llegó después, o sea, lo compró en el stand y me llegó después de que él había desaparecido, ¿no? O sea, me regalaba un libro que me había gustado a mí. Y me lo regaló con otro chiquitito que se llamaba Nada es fácil, una publicación española y un libro de poesías. Por eso lo vinculo. En algún momento me lo acordé a la fecha, pero no. Además yo tenía como el mandato de no acordarme de ninguna fecha. Vos no te importa, no te acuerdes. Eso era como una especie de... ¿En algún momento te nombró o vos viste o fue a tu casa algún compañero o compañera de militancia? No, nunca. Nombró alguna vez que yo le pregunté a un apellido que era muy fácil de acordarse, que era Amarilla. ¿Vos antes lo había escuchado a ese apellido? No, lo vi después en los diarios, en algunos lugares, pero que él iba a buscar, alguna vez se encontró con la mujer de Amarilla, no me acuerdo si era en el oeste o en el sur, porque sé que iba como a la zona oeste, que me decía voy para el oeste o voy para el sur, no, al sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con respecto a la familia de Juan, vos mencionaste al padre, mencionaste al hermano. Sí, yo los conocí, claro. Ellos habían venido a mi casa, el padre, y después yo fui a la casa de ellos y conocí a la mamá, al hermano. ¿Vos fuiste a Chaco? Sí, yo fui a Chaco. Fui al Chaco en ese viajecito que ya estaba programado para llevarle la radio. Yo fui a Chaco y estuve ahí un par de días. 2 días, una noche, 2 días habré estado. ¿Y con respecto a la hija de Juan? La hija de Juan era yo creo que era su sostén o el hecho por el que él venía acá, porque él, en realidad el plan de Juan era buscar a la niña e irse a España, ¿no? Donde estaba. ¿Qué me preguntás? ¿Sí? No, si tenés idea si él la visitaba, si él viajaba para verla. Bueno, la veía conforme podía, pero no. En esa época que estuvo en Buenos Aires, creo que no estaba la niña en Buenos Aires. Estaba en Santa Fe. Vos mencionaste la nota que te entrega este señor para pedirte el paquete. ¿Vos reconociste la letra de Juan? Sí, reconocí la letra y después yo le regalé esa carta a Ana Testa.
y bueno, ella la tiene, ¿no? Yo creo que tengo una fotocopia también. Me parecía como que la tenían que tener ellos, ¿no? La familia. Si le di para que se la diera a la hija, ¿no? Vos a partir de este episodio, que viene esta persona y después, bueno, no llega, o sea, vos no volvés a tener contacto con Juan, esa carta que te iba a mandar de Brasil Nunca más. Nunca llegó. ¿Hiciste alguna denuncia? ¿Te pusiste en contacto con Ana, con los familiares? ¿Qué fue lo que pasó a partir de eso? No. No, yo nunca hice ningún movimiento más, nunca. O sea, después que volví de Chaco, seguí hablando, algunas veces hablé con el hermano y no más, no. ¿Y ellos te hicieron alguna referencia sobre si Juan los había visto, No, después de eso no, después de eso no. Bien, bueno, yo por ahora no tengo más preguntas. Bien. Doctor Llanto. Sí, gracias, presidente. Gracias por venir a dar tu testimonio. Mi nombre es Pablo Yonto, soy abogado de la familia Silva. No sé si dijiste, me parece que no, la ciudad de Brasil a la que viajaba. No la supe. Bien. ¿Vos por casualidad lo acompañaste a comprar el pasaje? No. ¿Y te acordás la empresa de ómnibus por la cual viajaba? No me acuerdo, tampoco. Sé el lugar geográfico de donde salió el micro, pero no. Uh-huh. Mencionaste 11. 11, sí. Sí, ¿te acordás la calle? Es en la intersección de Rivadavia, es como en esa, había unas dársenas donde están los colectivos de media distancia, de larga distancia, me parece que está reformado eso, pero era Jujuy y Rivadavia. Pues sale, ahí nace Pueyrredón, me parece. Sí. Bien. Pueyrredón y Rivadavia, sobre este ángulo de la plaza. Sí, me acuerdo claramente. Bien. ¿Te acordás aproximadamente el momento en el que salía el ómnibus? Si era de mañana, de tarde, de noche. Era de mañana. De mañana. Era de mañana. Bien. Quiero volver al telegrama que él hizo mención que te iba a mandar. Estabas contando y creo que saltaste a otro punto. Te quiero preguntar todo lo que recuerdes de lo que iba a mencionar ese telegrama. No sé, estabas contando que te iba a indicar algo. Me dijo, te voy a mandar un telegrama familiar. No te voy a decir qué dice el telegrama, puede ser llegué bien pero que no me lo iba a mandar como si fuera él al telegrama, eso entendí yo. Es decir, como que iba a tener otra firma. Sí, como que bien. Iba a tener otra referencia, sí. Bueno, ¿ese telegrama u otro telegrama alguna vez llegó? Nunca llegó, no. Uh-huh. La carta fue lo último que llegó. Bien. ¿Con vos usaba algún sobrenombre, apodo? Para sí. Primero para vos. No, negra, que no es muy original. Era negra. Ese es el tuyo. Sí. ¿Y vos respecto de él? Negro. Negro y negro. ¿Y sabés si él hacia afuera tenía algún sobrenombre o algún nombre, usaba alguna documentación especial? No sé. No Bien. lo sé. Si Bien. tenía algún alias, no lo sé. Uh-huh. ¿Qué edad tenías vos? 30 años. 30. 29, sí. Vos con posterioridad te reuniste, nombraste a Ana Testa. Sí. ¿Tuviste con ella conversaciones explicándole, contándole todo esto? Sí, claro, sí. ¿Recordás más o menos en qué época? No, porque Ana estuvo mucho tiempo sin verme,
O sea, ella se separó o estuvo secuestrada, ¿no? También. Y yo traté de hacer contacto un par de veces con ella y una vez fui a su casa a Santa Fe, al pueblo que se llamaba, del poeta Colonia Esperanza. A Esperanza, el pueblo que se llamaba Esperanza. Fui a la casa una vez con mi hija y la hija de ella no estaba, no me acuerdo por qué. Bueno, eso. ¿Y le hiciste este mismo relato que acabas de hacer? Sí, sí. Bien. Y la misma pregunta respecto de la hija del negro. Sí. También, si la viste en algún momento, o sea, estamos hablando con el paso de los años, y si también le contaste esto. Sí, la vi. Una vez ella me ubicó y la vi. Sería por el negocio donde yo estaba, podrá haber sido en el 2001 o en el 2000. Bien, y lo último, vuelvo al paquete ese que abriste. Vos abriste el paquete y viste los sellos, le contaste al tribunal. Sí. En estado de shock, porque estaba el tipo adelante. Está bien. Claro. Eso, o sea, entró esta persona hasta ese baño donde... No, se quedó con estas señoras. O sea, había un mostrador así largo, yo estaba de este lado del mostrador, las dos señoras estaban acá cerca de la vidriera, él entró por ahí, se quedó parado, le dije que esperara, atrás mío había un vano, no una puerta, un agujero, y que era parte de un hall de distribución. Cruzando ese hallcito estaba el baño, entré al baño y arriba de la puerta, un baño pequeño, arriba de la puerta del baño había un estante y a la derecha estaba esa cajita que estuvo ahí 2 días desde que el negro la dejó. Bien, por el momento cedo mi turno. Doctor Flores, doctora Nicharico, doctor Chichisola. Sí, gracias. Gabriela, ¿qué tal? De la Secretaría de Provincia. Hola. ¿Para qué fecha, no sé si lo dijiste, fuiste a Chaco a visitar a la familia de Juan? No, y después que Juan se fue de viaje. Pasó? No, estaba concertado el viaje porque yo tenía que llevarle esa cajita, iba a ir en avión, o sea, como que sacamos, no me acuerdo si lo sacamos juntos, pero que yo tenía el pasaje en avión cuando se fue el negro, sería en la misma semana, una cosa así. Bien, ¿y pudiste hablar con el hermano de Juan respecto del paquete y de lo que pasó? Sí, claro, les conté todo al papá, a la mamá y al hermano. ¿Y qué fue el balance o qué hicieron ellos al respecto? El hermano, no, nada especial, pensaban que lo habían aprendido, me parece que perdió, pero decía el hermano, pero no estaban seguros. El hermano estaba al tanto que el paquete iba a ir para él. Sí, claro, ellos, me parecía que eran como una posta, que de ahí lo iba a retirar alguien, porque el hermano no es que no sabía nada, pero que no iba a hacer nada con eso, que lo iban a ir a buscar a la casa. Yo supongo. Bien. Y la última pregunta es hablaste de un llamado diciendo que te decía la otra persona, la que estaba al teléfono, de que Juan estaba en Tigre. Sí. ¿Recordás más o menos en qué época o cuánto tiempo había pasado el hecho? O sea, la despedida. No. Yo sé que como hasta fin de año, que fueron varios meses, estaba el Falcon, aparecía, pero nunca me expliqué por qué. Un auto que era verde, pero no era de los verdes oscuros, que eran los Falcon verde. Era un verde como verde agua, más como nacaradito, de los Ford antiguos. Y la gente, los dos
alternativos que yo podía ver. Enfrente quedaba Coto, en una zona muy transitada, y estaba ahí el florero en el medio de la calle. También tenían pinta de como de desprolijos, como que podía ser que durmieran en el auto, una cosa así. No eran de traje precisamente, ni de ropa de trabajo. Bien. Pero volviendo a lo del llamado, ¿recordás más o menos si fue... después ¿seguía de este auto que... ahí? ¿Seguía el vehículo, el Falcon en la puerta? O sea, era más El o menos Falcon en la estuvo misma como época. hasta cerca de fin de año. Y el llamado fue en esa época. Y el llamado fue, claro, en esa época, sí. Y también las piedras en la terraza en algún momento fueron muy... Yo en algún momento me fui de casa para no dormir ahí porque me daba miedo, porque pensaba que estaba muy cerca alguien que me podía hacer daño, ¿no? Yo no tenía hijos, vivía sola ahí. Me asusté, en alguna época me fui a la casa de mi mamá algunos días. Nunca tuve la razón de esas piedras, nunca me expliqué. Muchas gracias. No, por nada. Tengo una pregunta más. El paquete vos dijiste que él lo había llevado 2 días antes de que viajara, más o menos. O sea, un tiempo corto antes de irse. Él hizo algún viaje a algún lado de donde vino con esas historias. Uh-huh. Me suena que fue como a Neuquén o como a Necochea, como al sur, a recoger todas esas situaciones. Y después trabajaba solo en la terraza, que estaría acomodando. Yo no lo vi, pero me imagino después que habrá acomodado esos sellos. Listo, ahora sí, gracias. Bien. ¿Doctor? Gracias, presidente. Usted dijo que luego de este episodio tuvo contacto con la señora Testa. Sí. Y que le comentó acerca de esto. Sí, claro. ¿Puede profundizar un poquito acerca de qué es lo que le comentó puntualmente acerca de la persona que entró? Esto que acabo de decir, que... ¿Cómo es la pregunta? ¿Detalles que le pudo haber dicho a la señora Testa que no volcó acá, por ejemplo? No era muy florido la situación, no tenía mucha... Yo tuve miedo porque me di cuenta que algo pasaba. Se quedaron estas 2 señoras ahí en un local, imagínense un local de arte, donde entra un personaje que está desacomodado a esa situación, que yo evidentemente dije, las dejo solo al señor yo pensé que en cualquier momento sacaba una máquina o me agarraba del pelo, no sé, pasaban muchas cosas en esa época. Y a Ana le conté como esto, claramente, y después el hombre que agarra el paquete como sabiendo lo que venía a buscar, evidentemente, y era que uno se pone a hacer conjeturas domésticas, o lo agarraron al negro, o lo mataron, o el negro cantó, o lo torturaron y dijo, anda a tal lado, porque ¿cómo supieron para venir a buscar, no? Él vivía como clandestinamente conmigo, así, con todas las palabras, respecto de cualquier situación, se cuidaba. Íbamos a tomar un café a Coronel Díaz y Santa Fe, ponele, que yo le preguntaba esto, ¿no es peligroso? Y no, acá es donde estoy más protegido, decía, pero respecto de lo que usted me pregunta, no le debo haber dicho nada diferente, ¿no? Y más allá de sus conjeturas, como la que dio recién, la fisonomía de esta persona no reflejaba o no podía ir en apoyo de alguna de las conjeturas de esta, ¿verdad? O la imagen de él cerraba en alguna. Perdón, no se entiende la pregunta. No entendí la pregunta. Bien, más allá de la conjetura que usted mencionó acerca de que Silva pudo haber secuestrado y obligado a decir algo, esta persona que se acerca por su fisonomía, ¿a usted le pareció que proveniera de
Yo ya lo dijo que no sabía, No de sabía, qué lado claro, era. Ya no lo dijo sabía. y lo dijo 2 veces. Para la pregunta de la fiscal lo dijo y lo volvió a decir. Claro, nunca pude... O sea, no, la señora cuando ya declaró sobre el punto, ¿qué le quiere preguntar? Era esa la pregunta y ya está, entonces, no tengo más. Bien, ¿alguna pregunta más? Señora, cuando usted vio al hermano, Sí. ¿el hermano le preguntó por algún paquete, por alguna cosa? No, 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 él no me preguntó nada. Yo le conté. Gracias. No, por nada. señora, sí, su testimonio ha finalizado. Gracias. Bueno, gracias. Hacemos pasar a la señora González. ¿Todo bien? ¿Me voy? ¿Vos te quedás? Besito. No hace falta. Sí.